Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Me toca siempre dar pues la bienvenida a todos ustedes, lo cual lo hago en calidad de director de la Fundación Fernando de Castro, en la que nos encontramos. Con lo cual, es un ritual como que se repite, ¿no? Los que se incorporan por primera vez, pues no lo saben, pero los que ya llevan asistiendo a este ciclo en anteriores ediciones de las anteriores conferencias, pues de alguna forma ya saben nuestra forma de proceder. En cualquier caso, la conferencia que vamos a tener hoy para la Fundación Fernando de Castro y para la Asociación para la Enseñanza de la Mujer es más especial quizá que otras, no porque no lo sea, porque claro, el origen de este centro era de alguna forma el desarrollo de la mujer dentro del mundo profesional y cultural, por lo cual cualquiera de las personas de las que se ha hablado hasta la fecha pues serán verdaderamente muy representativas de los objetivos de esta institución. Pero en la ponencia de hoy, aparte de estar rodeado de colegas, lo cual me gusta, porque somos compañeros de la Escuela de Arquitectura y entonces eso une mucho. Pero es especial para nosotros porque esta institución ha estado vinculada a la Escuela de Arquitectura desde que se fundó. Con lo cual hoy, para los que son reincidentes, pues les voy a cambiar el discurso. Me tienen que perdonar o agradecer. Hay dos facetas muy importantes. Este edificio se construyó a partir de las ideologías krausistas y la aplicación moderna de los sistemas filosóficos que se aplicaban a la arquitectura en toda Europa. Y fue de los primeros edificios en los que se aplicó el racionalismo intelectual a la arquitectura. Con lo cual, digamos que la relación entre la arquitectura, que es la ponencia de hoy, y el edificio tiene una vinculación muy grande. La segunda vinculación importante es que este edificio, uno de sus objetivos era culturizar y conseguir dar acceso a la mujer al mundo cultural, con lo cual sería nuestro segundo punto de hoy, nuestra primera arquitecta. Y el tercer punto importante es que en la actualidad este centro, bueno, en la actualidad no, desde el siglo XIX, pero actualmente este centro sigue siendo una fundación adscrita a las actividades de la Fundación de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid. Con lo cual, y como decía, y sin ánimo de enrollarme mucho, porque luego me regaña Leticia, decir que es una intervención bastante interesante porque creo que une tres facetas de esta institución con la arquitectura y con la mujer que se consagran de alguna forma en esta primera arquitecto, ¿no? de Madrid, de la historia de España, que me imagino que saldría de estas mismas escuelas que forjaron el desarrollo del proyecto de este edificio, cuyo Fernando de Castro crea para que haya mujeres arquitecto y además es nuestra primera arquitecta. Con lo cual, y como decía, para nosotros esta es una intervención que tenemos especial cariño porque de alguna forma engloba y arropa tres de las circunstancias básicas que marcaron el desarrollo de la institución en la que nos encontramos. Primera mujer arquitecto, edificio planteado desde las necesidades arquitectónicas y Escuela Superior Técnica de Arquitectura en el siglo XIX y en el siglo XXI, lo cual cierra un círculo bastante importante como para acoger con gran cariño esta ponencia, no porque las demás no lo hayamos hecho, porque todas han sido magníficas y nos han abierto la mente, ¿no? a circunstancias sociales, artísticas, políticas, que englobaban a mujeres brillantes, sobre todo luchadoras, que marcaron sus necesidades íntimas hacia la cultura de una forma de vida, haciendo de ello una forma de vida. En concreto, el edificio pues se plantea con esas psicologías de la arquitectura que en aquella época en España no se hacían. Querían aplicar la higiene, querían aplicar la ventilación, la ubicación de los espacios y todo lo que era la racionalización del uso, las escalas humanizadas hacia las necesidades espaciales, y todo eso vino pues del trabajo de arquitectos paralelamente con la cátedra y con la filosofía. El resultado es este edificio. El objetivo de Fernando de Castro era mujeres como la que nos ocupa hoy, como Matilde Ucelay, no porque fuera la primera, sino porque era arquitecto. El objetivo de Fernando de Castro es que las mujeres tuvieran una cultura ad hoc para ser independientes y conseguir la libertad a través de la cultura. Con lo cual supongo que Matilde, que no lo tendría fácil, consiguió ejercer su profesión
y eso era el objetivo de Fernando de Castro en el siglo XIX, con lo cual es el segundo punto importante. Y nuevamente vuelvo al tercero, que para la Fundación Fernando de Castro mantener esa vinculación con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Escuela de Arquitectura, después de tantos años, pues lógicamente es una maravilla y es algo muy a destacar. Con lo cual, esos tres puntos son los que marcan nuestro especial afecto a la ponencia de hoy, por la que os doy las gracias. No termino sin volver a dar la bienvenida a todos los presentes y volver a agradecer, como siempre, al Círculo de Orellana y a Leticia Espinosa, que hace un trabajo importante en este sentido, no solamente por reunirnos aquí a final de cada mes, sino por simplemente la idea, el trabajo, la búsqueda de las personas, la búsqueda de mujeres interesantes, olvidadas o desconocidas o poco conocidas, los ponentes, que no es tan fácil, y conseguir que todo eso nos una los últimos viernes de cada mes. Por supuesto, al equipo de la Fundación Fernando de Castro, que aunque sea repetitivo todos los días que inauguremos la Fundación, pues no me cansaré de decirlo, tanto a nuestro bibliotecario Juan José Moreno, que trabaja en la colaboración de todo lo que es la investigación de este archivo, como Patricia Ferrer, que lleva todos los programas de esta fundación y que son personas anónimas que no se sientan aquí, pero que verdaderamente sacan adelante todos estos proyectos. Y como tengo instrucciones de 3 minutos, yo creo que he dedicado 5 y me disculpo, pero creo que he dicho cosas muy bonitas, ¿no? Bien, bueno, pues ya sin más, gracias. Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este ya nuestro cuarto encuentro de Españolas por Descubrir. Y Miguel, muchas gracias. Yo te lo digo siempre porque es verdad, es que para la asociación el Círculo de Orellana haber encontrado este partner con la Fundación Fernando de Castro, con Miguel Muñoz Yusta, su director, y con todas las personas que desde aquí colaboran constantemente con nosotros, encabezada por Patricia, que es un alma mater absoluta también de este ciclo, y por eso os doy siempre las gracias, porque yo creo que hemos hecho, bueno, pues hemos coincidido en algo plenamente y estamos, yo creo que tanto la Fundación Muestra como el Círculo, muy ilusionados con este proyecto. Gracias también a todos ustedes por estar aquí y sobre todo también a nuestros dos participantes, que de verdad, tanto Inés Sánchez Madariaga como Alberto Ballarín, yo os quiero dar las gracias especiales porque para nosotros el apoyo que los ponentes nos estáis dando para hablar de estas personas de una manera tan desinteresada, pues en fin, no es fácil y yo por eso os digo una y otra vez que gracias, muy gracias, de verdad. Y a todos los demás, bueno, yo voy a ser incluso más breve que Miguel, pero yo normalmente explico lo que es el Círculo de Orellana. Algunos de ustedes ya han venido más veces, pero yo sé que algunos no. Y entonces, por eso tengo interés en explicar lo que hace esta asociación. Es una asociación sin ánimo de lucro, organizada por mujeres profesionales de todos los ámbitos. Hay empresarias, hay periodistas, hay artistas, economistas, científicas. Y bueno, ha nacido con la vocación de agrupar a toda una serie de mujeres profesionales de ámbitos muy diversos y con la misión de ayudar a otras mujeres a poder ir cumpliendo sus sueños profesionales. Por eso, desde el Círculo estamos trabajando en dos áreas. Una es el área de la mentorización. Desde ese área lo que pretendemos es divulgar a través del Círculo iniciativas que ya están en marcha, pero que por diferentes razones a veces no son demasiado conocidas. Y desde el área del conocimiento lo que pretendemos es ayudar a descubrir y a encontrarnos con mujeres que han sido un tanto olvidadas, mujeres que han sido pioneras, mujeres que han sido avanzadas para su época y que también por una serie de razones, algunas de ellas apenas son conocidas. Entonces nosotros con este ciclo de ponencias españolas por descubrir nos vamos dando cita con ellas gracias a los ponentes que nos acompañan mes tras mes
y vamos buscando que sean también mujeres de todos los ámbitos, científicas, artistas, escritoras, filósofas, poetas, arquitectos, en fin, cada una de ellas va presentada. Ya han ido viendo un poco las personas que han ido viniendo por este ciclo. El próximo que tenemos, porque son todos los martes de finales de mes, es el 28 de marzo. En esta ocasión será un modisto, bueno, modista como él mismo se denomina, que es Lorenzo Caprile, que nos hablará de personas que han sido muy importantes en la moda en España y que también hoy pues han caído en un completo olvido. Por tanto, el Círculo Orellana se interesa por esas mujeres que luchan por sus compromisos desde el silencio. Y ya sin más voy a presentar a Alberto Ballarín, arquitecto, que eso ya dice mucho. Hoy lo que vamos a hacer va a ser un poquito diferente porque además de tener la intervención de Inés sobre el personaje que estamos deseando ya escuchar, después habrá un pequeño coloquio y aquí están dos arquitectos en esta mesa y podrán tener ese coloquio con ellos. Alberto Ballarín estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, y al finalizar su formación pues inició sus primeros proyectos en Aragón y años más tarde comenzó a obtener también una serie de encargos en Madrid, ciudad en la que reside, que estaban en principio ligados en un primer momento al interiorismo y al diseño de inmuebles. Paralelamente desarrolló su carrera como docente, entrando a formar parte del grupo de profesores agrupados en la cátedra del profesor Salvador Pérez Arroyo, como Enrique Apilicueta, Iñaki Ábalos, Juan Herreros, Ramón Araujo. Y fue en el año 1991 que quizás significó un punto de inflexión en su carrera con su intervención en el monasterio de Yuste. El encargo de las reformas de la Fundación Lázaro Galiano, donde trabajó durante 5 años junto a Rafael Fernández del Amo, del 97 al 2003, y la rehabilitación del exconvento de Santa Fe en Toledo, más o menos también en esos años que realizó en solitario, son ejemplos ambos de edificios catalogados de bien de interés cultural, BIC, consolidándolo su especialización en el campo de la intervención en edificios históricos. A partir del año 91 es contratado en la ETSAM como profesor asociado. En el año 2000 obtiene el título de doctor en arquitectura con sobresaliente cum laude por su tesis sobre el Palacio de Carlos V en Yuste. Realiza a continuación la oposición como profesor titular de la universidad, obteniendo su plaza en el Departamento de Construcción en el 2003, donde imparte desde entonces docencia sobre industrialización y prefabricación, sistemas constructivos y construcción industrializada. Es nombrado arquitecto conservador de la EPSAN en el curso del 2005 al 2006 y tutor de construcción del proyecto de fin de carrera a partir del 2010. Es miembro del grupo de investigación Nuevas Técnicas de Arquitectura y Ciudad y ha participado en mesas redondas, ha asistido a congresos y ha sido profesor invitado en otras universidades. Ha obtenido varios premios y distinciones en el ámbito nacional y ha publicado varios artículos, diferentes capítulos en distintos libros. Su colaboración con la abogada urbanista Pepa Torres le ha llevado a la redacción de importantes planes especiales, como ha sido el edificio Capitol, el del conjunto de Canalejas o el del Hotel Ritz, todos ellos en Madrid. Quizá la colaboración con el estudio de Foster en el proyecto del Museo de Aviación de Getafe o los proyectos realizados en Uruguay representan sus primeras incursiones en el ámbito de la arquitectura más internacional. Bueno, Alberto, pues entonces ya, después de este saludo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, intentaré, buenas noches a todos. Nada, explicar que bueno, pues hablando con Leticia, pues surgió el tema de hacer esta charla sobre Matilde Ucelay, que era una persona de la que yo tenía un profundo desconocimiento, y me sonaba el nombre porque es un nombre un poco peculiar,
y yo sabía que había tenido el premio de arquitectura y que también que había sido la primera mujer, quizás, como pues luego averigüé que la primera mujer arquitecto. Entonces, bueno, dije que sí, un poco osadamente, y me puse, como hacemos todos, rápidamente a mirar en internet, y entonces aparecía todo el tiempo un nombre, que era Inés Sánchez de Madariaga, y ponía en bibliografía Inés Sánchez de Madariaga, todos eran de Inés Sánchez de Madariaga. Pude averiguar, deducir, que es profesora y compañera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, profesora de otro departamento, porque las universidades estas funcionan un poco por compartimentos estancos, ¿no? Entonces no nos habíamos tratado mucho, y bueno, pues dije, esto pues lo tiene que hacer Inés, la llamé, e inmediatamente ella pues se puso al teléfono. Yo pensaba que me iba a costar más, pero enseguida me dijo que encantadísima, y que nada, que fenomenal, que ella daba la conferencia, con lo cual pues creo que todos somos pues muy afortunados y muy afortunadas, porque es verdaderamente la experta y la persona que más sabe de lejos. Y además veo que Inés tiene una relación muy personal, ¿no? Ya con Matilde, ¿no? Que yo creo que eso pues saldrá a relucir y será bonito. En mi caso, además, soy doblemente afortunado, porque no me he tenido que preparar la charla, aunque sí esta pequeña introducción. Bueno, Inés es el currículum de Inés también es, digo también como el de Matilde, pues es muy espectacular. Este es lo más pequeño que he encontrado en internet. Se caracteriza por algo que quizás no es muy común, es que ella juega en la Liga Internacional. Su formación es doctor arquitecto y luego pues obtiene una beca Fulbright y va a Columbia, a la Universidad de Nueva York, donde hace un máster. Y bueno, pues veo que a partir de ahí pues nunca se ha abandonado el terreno internacional. Ha dado conferencias y profesor visitante en Stanford, en la Universidad Bauhaus de Weimar, bueno, pues en un montón de sitios, ¿no? Es conferenciante habitual y asistente a congresos, etc. Aparte del urbanismo, tiene una faceta muy destacada, que es todos los temas de género, en el que es una auténtica experta, y más experta todavía en género y urbanismo, que es algo quizás que no conocemos mucho, y parece ser que es coautora del libro referencia sobre este tema a nivel mundial, que se llama Fair Share Cities, The Impact of Gender Planning in Europe, del año 2013, dedicado, como digo, a género y urbanismo. Inés, ha ocupado también pues muchas responsabilidades públicas, ¿no? Ha sido subdirectora general de Arquitectura, asesora ejecutiva de la ministra de Vivienda, responsable de la realización del libro Blanco sobre situación de las mujeres en la ciencia española, y bueno, pues muchas otras cosas que creo que no es necesario enumerar. No sé si me dejo algo importante, seguramente sí. Y bueno, y nada más. Yo quería hacer un pequeñísimo aperitivo quizás de la vida de Matilde, que también, y bueno, y deciros que también he disfrutado mucho con el libro. Es un libro además muy ameno, también es un libro científico, es un libro, estoy hablando de Una vida en construcción, el libro que hay sobre Matilde Ucelay, escrito por Inés, y es un libro muy serio, con mucho rigor científico, y desde luego ha hecho pues un trabajo de investigación importante, hablando pues con todos los familiares, los amigos o todo el entorno de esta persona. Realmente creo que es un excelente ejemplo de investigación, y aparte, como digo, pues es un libro pues muy ameno y que yo he disfrutado mucho con esta lectura. Es un personaje pues muy cautivador. Matilde es una mujer con mucho carácter, con mucha potencia. Es casi pues vive en un entorno pues bueno, pues liberal, que hereda ese carácter fuerte de su madre, Pura Mortua,
que es amiga de Federico García Lorca, y ya es una mujer muy adelantada a su tiempo. Y bueno, pues esta pequeña Matilde pues es una estudiante brillante y que bate como todos los récords, se mete en arquitectura, sorprendiendo a todo el mundo, porque son carreras además no solo una carrera universitaria, sino una carrera muy como de hombres, no tanto como ingeniería, pero casi. Y ya digo, ingresa muy joven, hace varios cursos en año, y yo creo que aparte de ser la primera mujer, pues debe ser de las que hizo más rápido la carrera, ¿no? Tiene un poco el hecho trascendental en su vida, que luego nos relatará un poco más Inés, y curioso y un poco específico, de haber terminado justo en el momento que empieza la Guerra Civil Española. Si no es, a lo mejor me equivoco en un mes, pero en julio del año 36 termina la carrera, y eso pues yo creo que es algo que va a condicionar un poco pues toda su vida. Además ella había participado en las asociaciones estudiantiles, etcétera, previas, y bueno, y luego también durante la guerra, ¿no? En otras facetas es miembro del Colegio de Arquitectos, y luego pues sufre una serie es depurada, tiene una multa, le ponen una multa muy grande, y tarda casi 10 años en obtener el título de arquitecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ella ya se dedica a la vida profesional. Yo creo que se convierte en el ejemplo de este arquitecto. Es mujer, pero podría ser un hombre perfectamente, que le interesa su trabajo, el trabajo bien hecho, el trabajo diario, ir a las obras por la mañana, por la tarde estar en el estudio, y es a lo que dedica pues toda su vida, hasta que se produce también el hecho un poco excepcional de obtener el Premio Nacional de Arquitectura que da el Ministerio de la Vivienda pues con la edad de 92 años, en el año 2004. Y nada más. Y bueno, por último quisiera, si me permitís, leer una frase que saco del Laudatio, estas alabanzas del profesor Antonio Fernández Alba, este gran catedrático, y que con ocasión de este premio de arquitectura escribe, y que, bueno, que creo que es una frase que vale la pena. Dice: creo que sobre las trazas profesionales de la vida de Matilde Ucelay se eleva un proyecto de exquisita sensibilidad, que enlaza con unos presupuestos morales destinados a sobrevivir en unos tiempos donde apenas se entendía y se entiende la intangibilidad ética, la memoria sin respuesta de agravio, la memoria sin respuesta de agravio que recorre su biografía. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, a Leticia, que me ha invitado, a Alberto, que me contactó, y por supuesto al centro, a esta institución que nos acoge, que vincula de manera tan especial con la trayectoria y con la vida de Matilde Ucelay. Yo voy a hacer una charla informal, no he traído nada escrito, he traído una presentación, y voy a hablar pues intentando transmitir lo que he aprendido de la vida de Matilde Ucelay, la primera arquitecta española, de su vida y de su obra, que de alguna manera es el resultado de este libro. Este libro es el libro conmemorativo del Premio Nacional de Arquitectura que se le concedió a Matilde Ucelay en el año 2006, cuando yo era precisamente subdirectora general de Arquitectura, y desde el Ministerio hicimos, dentro de una serie de acciones que tenían interés en promover a las mujeres arquitectas, se inscribe este reconocimiento a la primera arquitecta española. Matilde Ucelay, como nos ha dicho Alberto ya, nació en una familia de la ilustración, de la burguesía ilustrada de principios del siglo XX. Una familia de la burguesía en la que su padre era un importante abogado en Madrid,
a su vez hijo de un hombre que había sido senador, que había sido presidente del Colegio de Abogados, y a su vez hijo de un héroe de las guerras carlistas que había hecho gran fortuna en el siglo XIX. Una familia pues con una trayectoria importante dentro de la sociedad madrileña, de origen vasco, tanto por parte de su padre como por parte de su madre, Purama Ortua, que provenía de un pueblecito llamado Limpias, en la frontera del País Vasco con Cantabria. Ella es la hija de la hija de este matrimonio, que tiene cuatro hijas que en todo momento pues ponen un gran énfasis en la educación de sus hijas, en todos los aspectos, ¿no? Que les dan todo tipo de formación de idiomas, de arte, estudian en el Instituto Escuela, entre otras cosas porque la familia habían sido, habían participado en la creación de la Institución Libre de Enseñanza, en toda esta trayectoria a la que también está vinculada esta institución. Y Purama Ortua, que es la madre de Matilde Ucelay, es una persona que tiene inquietudes artísticas. Ella es escenógrafa y es muy amiga de toda la intelectualidad del momento. Y esto se refleja en la vida familiar. En la vida familiar, en la casa de la calle Libertad, donde se reúnen, organizan cenas, y es en particular muy amiga de Federico García Lorca, y en este interés que ella tiene por el teatro, una anécdota para ilustrar la personalidad de la madre de Matilde Ucelay, y que me contó su hermana Margarita, es que cuando ella quería hacer una representación de La zapatera prodigiosa, y Federico le dice: tengo otra obra que está censurada, retenida en la policía, si la consigues sacar de la policía, pues la puedes utilizar. Y esta es Las aventuras de Don Perlimplín y Belisa en su jardín. Y Purama Ortua va a la policía todos los días, y todos los días se sienta allí hasta que consigue que... Y los policías decían: aquí viene una señora a buscar una obra pornográfica. Y decían: esta señora tan elegante que se sienta aquí a reclamar la obra todos los días, hasta que ya se aburrieron y se la dejaron. Y entonces hacen esta representación, ella hace el montaje y funda una compañía de teatro independiente que llama Anfistora, palabra inventada por Federico. Colabora con Federico, la deja a ella, ¿no? Tienen esta amistad especial. Aquí la ven en la foto con Federico y con Valle Inclán. Y además ella es fundadora del Liceum Club. El Liceum Club, que es una asociación, tenía su sede en la Casa de las Siete Chimeneas, el actual Ministerio de Cultura, una asociación de mujeres, una asociación femenina y feminista, que entre otras cosas pues desarrolla acciones para conseguir derechos, derechos para las mujeres de tipo legal, ¿no? Con acciones políticas, etcétera, pero también tiene sobre todo una gran actividad cultural, pues del estilo de estas cosas que se hacen aquí, conferencias, etcétera. Por el Liceum Club pasó toda la intelectualidad y todas las personalidades científicas del momento, y allí, debo decir que pues la relación también de mi familia con algunas de mis tías eran también miembros de este Liceum Club. Y en esta importante, aquí la ven dirigiendo ya después de la guerra, ella trabajó en el cine Ruiz Castillo, Arturo Ruiz Castillo, que fue director de cine, el hermano del marido de Matilde. Aquí la ven trabajando en un rodaje de una película. Pues en este mundo de la cultura de principios del siglo XX, en que no se escatiman los recursos para educar a las hijas en todos los aspectos, ellas estudian en el Instituto Escuela con todas estas orientaciones de el enfoque experimental, el salir al campo, el estudio a través del razonamiento y no de la memorística, etcétera. Aquí esta es una foto de una excursión al campo durante el Instituto Escuela, y ella se matricula en el año 31 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, después de 2 años previos en la Universidad de Salamanca, donde hace los cursos preparatorios al ingreso en arquitectura. Se matricula en lo que en aquel momento era todavía el caserón de la calle San Bernardo,
porque el edificio de la escuela en la ciudad universitaria no se inaugura hasta el año 35. Era Modesto López Otero el director de la escuela en aquel momento, y ella es, cuando ella es estudiante hay otras 2 mujeres estudiando, ninguna de las 2 de las cuales terminó la carrera, así que ella es la primera. El equipo está en peligro. A ver. Estudia brillantemente la carrera de arquitectura, y bueno, hay ciertas anécdotas de su paso por la escuela, ¿no? Por ejemplo, que los bedeles tenían que ir al baño para sacar a los hombres que pudieran estar para que ella pudiera entrar, o aquella anécdota de que ella sabía muy bien que tenía que estudiar el doble que sus compañeros, entre otras cosas porque un catedrático, la esposa de un catedrático, se lo había a decir a su marido, y como era del medio social de su madre, se lo había dicho a su madre. Entonces ella lo sabía muy bien porque le había llegado, que se decía entre los catedráticos que vamos a ver si esta señorita acaba la carrera. Y también otra anécdota es que un profesor la tuvo de pie 3 días examinándose, hasta que al final, como era muy buena en matemáticas, pues le tuvo que decir: vuelva usted el año que viene, es decir, ha pasado usted el curso. Hay una grabación de ella explicando esta anécdota. También había otros profesores pues, que hacían que todos los alumnos se levantaran en pie cuando entraban las chicas. O sea que había una variedad de reacciones ante el hecho singular de que hubiera mujeres en una de las escuelas especiales, que es como se llamaban en aquella época las escuelas técnicas, la escuela de arquitectura y las escuelas de ingeniería, que no formaban parte de la universidad. Bueno, la arquitectura ya formaba parte de la universidad, sí. Ella, en este momento, en el año 33, ella forma parte de la FUE, que es la Federación Universitaria Escolar, que era la Asociación de Estudiantes Progresistas, y después, en el año 34, en la misma escuela de arquitectura, se funda el SEU, que es el Sindicato Falangista, y se funda de manera como una reacción enfrentada con el sindicato de los otros estudiantes. Y bueno, tengan ustedes presentes que este es el momento en que pues, la gente andaba con la pistola en Madrid, o sea, era el momento de que había violencia política en las calles de la ciudad, había muertos de vez en cuando, y el sindicato falangista de estudiantes falangistas se funda en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es decir, la Escuela de Arquitectura es un núcleo original del movimiento de las juventudes falangistas en España. Y esto se va a notar después, y parece ser que en ese momento ella tiene la enemistad de algunas de estas personas del SEU. Y en el año 34 ella hace una cosa muy extraordinaria. Bueno, aparte de estas visitas de estudios con sus compañeros que se pueden apreciar en estas fotos, por ejemplo aquí esta visita que no sé si será la Alhambra, bueno, algún edificio, parece la Alhambra, ¿verdad? Sí. Además de esto, ella realiza un viaje muy singular en el año 34 a la Unión Soviética. En el año, siendo estudiante, consigue el permiso de su padre, y no solo permiso, sino financiación también, para hacer un viaje de 3 semanas a la Unión Soviética, junto con su novio, unos amigos que eran un matrimonio y otros amigos que eran hermano y hermana. Se van los 6 vía París y Berlín a este viaje a la Unión Soviética. Y es muy extraordinario. Este episodio está explicado, lo cuenta de manera muy graciosa su esposo, José Ruiz Castillo, en su libro Memorias de un editor. Yo he hecho un extracto de lo he reproducido en el libro conmemorativo del Premio Nacional. Y esta visita a la Unión Soviética seguramente también debió ser algo conocido en su momento, porque en aquel momento, ¿quién iba a la Unión Soviética? Pues nadie, algún político extraordinariamente, pero como turista, y era un viaje organizado desde París, y bueno, ellos se fueron para allá. Y consiguió el permiso de su padre para hacer este viaje, con el argumento de que con esto iba a aprender arquitectura, porque iban a pasar por París, iban a pasar por Berlín, bueno, pues para su formación como arquitecta, evidentemente, ¿no? Y era absolutamente la razón de ser del viaje, ¿no? La formación como arquitecta, y no solo como arquitecta, o sea, todo el aprendizaje que se adquiere en un viaje tan extraordinario. Ella se hace novia ya antes de la guerra de
José Ruiz Castillo, el editor, hijo de José Ruiz Castillo, el fundador de la editorial Biblioteca Nueva. Bueno, pues cuando también en estos momentos pues se ve que el tema de que haya unas mujeres estudiando arquitectura pues es algo que se comenta, ¿no? Y sale en la prensa. Por ejemplo, este es un artículo de Teodoro Anasagasti, que era académico de Bellas Artes, que también era profesor en la escuela en el momento, si no me equivoco, y que escribe este artículo muy simpático y explicando, pues sí, todo lo bueno que se puede derivar del hecho de que haya mujeres que sean arquitectas en nuestro país. Y aparecen estas caricaturas de Matilde Celay con su inconfundible lunar aquí, y Cristina Gozalo, que era otra de las compañeras que no terminó la carrera. Y bueno, ella finalmente termina la carrera en el año 36, en julio del 36, justo 2 semanas antes del inicio de la guerra, justo 2 semanas antes. Y aquí está la foto con sus compañeros y sus profesores, a la puerta del nuevo edificio ya de la ciudad universitaria, recién inaugurado, la foto en el vestíbulo también del edificio de la ciudad universitaria. Y entonces sus amigos y familiares le organizan un banquete que salió en la prensa, que se toma esta foto, y aquí están las firmas de todos. Si lo miran un poco, pues aquí pueden reconocer las firmas bueno, está la firma de Félix Candela, está la firma de Anasagasti, está la firma del ministro Amos Salvador, que está aquí sentado. Aquí está Matilde, aquí está el ministro Amos Salvador, aquí está su madre Puramo Artua, y este debe ser su padre, si no me equivoco. Por aquí están los Ruiz Castillo, su novio y sus hermanos. Bueno, amigos, familiares y alguna personalidad del momento. Esto salió en la prensa y la fecha es el 10 de agosto del 36. Ella terminó la carrera en el 36 porque hizo 2 años en uno, junto con su compañero Fernando Checa Goitia, que fue el intelectual de su generación, y eran los dos muy aplicados. Se ve que igual se picaron el uno al otro y dijeron, estudiamos en verano, y entonces terminó la carrera en el 36, pero claro, la guerra empieza una semana después, y les pilla en las memorias de su marido, él explica cómo estaban, ¿no? Porque tenían la casa en la granja, había unas personas que estaban en la granja, si volver a Madrid, no volver a Madrid. Entonces, como su marido trabajaba en el ministerio, tenía contactos en el gobierno, hizo una consulta en el gobierno, y en el gobierno le dijeron, usted tranquilo, que aquí no pasa nada. Y entonces decide volver a Madrid con Matilde, creo, si no me equivoco, porque sus padres estaban en Madrid, y separándose de sus propios padres que quedan en la granja. Y entonces, bueno, eso hizo que los dos novios, que eran novios antes de la guerra, pasan la guerra juntos, se casan durante la guerra. Con su novio se separa de su familia para acompañarla a Madrid, cuando el alzamiento, o sea, en los mismos días del alzamiento. Y en agosto, a finales del mes de agosto, y esto yo lo he encontrado en el trabajo de archivo, porque el libro se basa en parte en entrevistas con personas, en los propios documentos del archivo de Matilde Celay, al que me dio acceso su familia, pero también se basa en el expediente que encontré en el Ministerio Histórico de Defensa, de los consejos de guerra que le hicieron. Porque le hicieron 3 consejos de guerra y 2 depuraciones profesionales. Una por el Colegio de Arquitectos, otra por el Ministerio, la Dirección General de Arquitectura, y 3 consejos de guerra. Y ahora lo explicaré esto un poco. Encontré en el archivo del Ministerio Histórico de Defensa, justo el día que abrió, porque estos papeles estaban clasificados. Yo llamé en un mes de octubre y me dijeron, esto a partir de febrero está accesible. Escríbenos otra vez en febrero. Yo escribí otra vez en febrero, pero en octubre todavía eran papeles que no estaban accesibles a los investigadores. Y cuando vas allí y dices, yo sabía que había habido una condena,
porque entre los papeles, bueno, primero porque en su familia obviamente lo sabían, porque eso se había vivido en la familia, y en sus papeles había un escrito, que después lo mostraré, un escrito que es el escrito de la condena a 30.000 pesetas de multa de la época y inhabilitación completa para el ejercicio de la profesión durante 6 años y a perpetuidad para encargos públicos y cargos de responsabilidad y cargos directivos. Entonces, este escrito que yo había visto era el año del 42, y yo sabiendo eso, que había habido tal condena en el año 42, pues fui ahí al archivo, y entonces no había manera de encontrarlo, porque la manera que están archivados estos expedientes de los consejos de guerra que se hicieron a todo el país, porque se hicieron consejos de guerra a muchísimas personas durante la guerra y después de la guerra, se cogía, según cuál fuera la razón por la que se hacía el consejo de guerra, y a lo mejor era un grupo de personas, pues se decía Periquito Pérez y 28 más. Y este era el caso. Y entonces en este caso era Carlos Mosquera Losada y 27 más. Y uno de ellos era Matilde. Claro, por Matilde Ucelay no ibas a encontrar jamás un expediente. Y la verdad es que no sé cómo me lo encontraron. Porque me lo encontraron, no sé cómo. Porque estaba archivado por Carlos Mosquera Lozano. La causa del Consejo de Guerra fue la participación que ella tuvo en una junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid que toma posesión del colegio en agosto, el 21 de agosto creo que es, del 36. Una junta de gobierno que es una incautación que se produce a través de este Carlos Mosquera Losada, que es diputado socialista por Almería, y él se presenta con 27 otras personas, entre las cuales está Fernando Chocagoitia, está Félix Candela, está Eduardo Robles Piqué y bueno, está Luis Moya Blanco, hay varias personas más, hasta 28, para incautarse del colegio, para ponerlo la institución al servicio del gobierno legítimo de la República en el esfuerzo de la guerra. Porque Madrid es frente de guerra y hacen falta personal técnico pues para todo, para edificios que se caen, para fortificaciones, bueno, hace falta arquitectos. Y entonces se produce esta incautación y a Matilde parece ser en el expediente, que son 150 folios y que tienen parte de reproducción de textos que son del archivo del Colegio de Madrid, que no existen en el colegio porque el colegio no guarda bien sus archivos, pero están reproducidos por el notario, en el expediente militar. Y allí se ve que a ella la nombran secretaria de esta junta. La nombran secretaria de la junta y también en la documentación del expediente, todos los acuerdos de la junta, aparece su nombre pero su firma no está. Pero después, si hay algunos documentos como estos que les estoy mostrando, donde aparece su firma como secretaria del colegio. Y ella ejerció este cargo durante poco más de un mes, desde el 21 de agosto hasta finales de septiembre, porque en octubre la familia ya se fue a Valencia. La familia se va a Valencia porque al padre de Matilde se parece que se le gangrena una pierna y necesitan... se van pues porque aquí no se vivía, la ciudad estaba sitiada y en Valencia pues se podía vivir, había naranjas y además a él están a punto de llevárselo por el otro lado, ¿no? O sea, de llevárselo los milicianos. Entonces corre peligro y bueno, según cuenta Margarita, la hermana de Matilde, pues había, evidentemente lo que se sabe, había disparos todos los días, por la calle, por la casa. Entonces, bueno, se van en octubre, con lo cual ella ocupa este cargo solamente mes y medio.
bueno, en este carnet de identidad de Fernando Salvador Carreras, hermano del ministro, que vimos en la anterior foto, que este es uno de los arquitectos que se exilia después en México después de la guerra, pues aparece su firma como secretaria del colegio. Esta es la primera hoja del expediente, donde se ve la lista de todos los arquitectos y ven que la mayor parte tienen una R a su lado. R significa rebeldía, en rebeldía, porque estos estaban ya fuera del país, estaban ya exiliados cuando se hace el Consejo de Guerra, que se inicia en el año 39 o 40, y entonces pues hay los que están en España, que son los menos de la mitad, y la inmensa mayoría, hay uno que está muerto y la inmensa mayoría están en rebeldía. Bueno, esta es la hojita que yo había visto con la sentencia. A ella la condenaron a prisión domiciliaria durante 6 años, o sea, estuvo 6 años en prisión domiciliaria, teniendo que personarse en comisaría, pues no sé con qué regularidad. Aquí les pongo como a los que estaban en rebeldía, como era el caso de Félix Candela, esta es una nota del Registro Central de Penados y Rebeldes del año 45, la pongo como anécdota, ¿no? del entorno en el que estamos, ¿no? La razón de estos, o cómo funcionaba esto formó parte del aparato de represión del ejército militar según avanzaba ocupando territorios. Iban haciendo purgas de la población, que tenían por un lado un objetivo económico de conseguir recursos porque se incautaban de los bienes de las personas, y por otro lado un objetivo de represión política. En el caso de los arquitectos, porque claro, aquí estas purgas que se hicieron a todas las personas que funcionaban para la administración, a todos, desde el jardinero hasta los ministros, absolutamente a todos, de cualquier escalafón y en todos los campos, fue universal. En España había en aquel momento unos 1000 arquitectos que eran considerados como si fueran funcionarios, aunque no fueran funcionarios, pero claro, trabajaban prácticamente solo para el sector público. Entonces los purgaron a todos, todos tuvieron que pasar por el proceso de purga. Y este proceso de purga empezaron haciéndolo los colegios de arquitectos. Empezó el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, hizo una purga con unos criterios. Después se crea la Dirección General de Arquitectura, que se crea en este momento también. No le gusta mucho al director general cómo lo están haciendo los colegios, y ahí hay una cierta... y entonces se hace cargo del proceso de purga civil la Dirección General de Arquitectura, y después, al mismo tiempo, están los consejos de guerra llevados a cabo por el ejército. Entonces a ella le hacen este doble proceso de depuración. El civil por parte del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en aquella época era el Colegio de Madrid era en aquel momento, y después los consejos de guerra. Les voy a dar los datos para que vean un poco la extensión de lo que fue en el caso de lo que es la purga civil. En la Junta del Colegio de Arquitectos de Madrid, que eran estos 26 que participaron en la incautación, y los sancionaron a todos evidentemente, y después hubo la Dirección General de Arquitectura, como la purga de los profesionales, que eran unos profesionales muy necesarios. Si ven aquí, las primeras sanciones a arquitectos de toda España eran prácticamente un 20% de los arquitectos del país. El país no podía permitirse, en un momento de reconstrucción, con el país destruido, perder a una quinta parte de los profesionales. Pero en todo caso también fue una cosa generalizada que se hizo en estos procesos de depuración civil, del personal civil del país. Hubo un momento en que dijeron, no podemos, decidieron como aligerar un poco las sanciones que se estaban haciendo de manera generalizada. En el caso de los arquitectos, entonces, revisaron las sanciones, y estas sanciones primeras que se hicieron, decidieron aplicar criterios un poco más laxos, y también porque hubo mucha gente que apeló, ¿no? Que apeló, pues eso, argumentando, yo no hice esto, tal, no sé qué. Entonces, hubo una reducción de sanciones,
ven que de los que habían participado en la junta del colegio, redujeron a 4, absolvieron a 5 y sancionaron a 21. Del resto de los miembros del colegio, que eran de Madrid, que eran hasta 408, pues un porcentaje mucho menor, y la mayor parte de estos arquitectos eran arquitectos claramente vinculados a la República, gente como los que habían tenido cargos durante la República, Ginés de los Ríos, que había sido que habían tenido todos los arquitectos que estaban claramente vinculados con el gobierno. Del resto del país, pues ven que otros 100. O sea que el grueso de los sancionados eran de Madrid. En aquel momento había solo 3 colegios, había Madrid, Barcelona, País Vasco, no había más. O sea que era el 40% de los arquitectos eran los de Madrid. Lo que se ve es que estos arquitectos del Colegio de Madrid es un peso muy importante del total de los que fueron purgados. Y si miramos en más detalle la reducción de las sanciones, cuando el gobierno dice vamos a reducir sanciones porque necesitamos a estos profesionales, y dicen, y esto se va a aplicar de manera universal, aplicando los mismos criterios a todo el mundo, reducen a mucha gente, incluso a muchos arquitectos que habían participado que habían tenido cargos en el ejército de la República, que habían participado como militares. Y solo hay una persona de los 1000 arquitectos españoles a los cuales se les sube la sanción. Curiosamente, la única mujer, que es Matilde Ufert. Esto yo lo he hecho porque me he vaciado todos los listados. He visto, tengo los vistos con todos los nombres, las sanciones. He hecho un Excel, la única a la que se le sube la sanción. Y después hay otra cosa muy curiosa también, que también la he deducido por eliminación, y es que el Colegio de Arquitectos de Madrid publicaba desde los años 20, desde su creación, anualmente una lista, un directorio de todos los arquitectos de España, con su dirección, su teléfono. En ese directorio el nombre de Matilde Ucelay no aparece hasta finales de los años 40. Y sin embargo, otros compañeros de ella que habían pasado por el mismo proceso de los juicios militares, de las depuraciones profesionales, sí aparecen. Incluso los que habían estado en el ejército, incluso los que habían sido condenados con condenas superiores a la de ella. El rango de condenas era como de 0 a 11 y ella le toca en el segmento superior, no de las máximas, porque había algunos que los condenaron a la incapacitación profesional pública y privada de por vida. Unos cuantos, esta era la máxima sanción, o sea que ella estaba no en la máxima, estaba un poco más arriba de la media en cuanto a la gravedad de la sanción. Pues en estas listas de arquitectos del Colegio de Madrid están compañeros de ella que habían terminado en el 36, que tenían su misma edad, que no habían podido coger el título como Txoka Goitia porque habían terminado en el 36, sí están en la lista. Y sin embargo su nombre no está. Eso solo puede ser intencionado. Porque los miembros del Colegio de Arquitectos de Madrid, que vuelven a tomar a través de una incautación, de nuevo, esta vez por los falangistas del colegio en el año 39, eran sus compañeros de carrera. Incluso tenía ya algún amigo personal en la propia Junta antes y después de la guerra. Esto lo señalo porque es interesante ver que hay una intencionalidad muy clara en suprimir su presencia, ¿no? Incluso su existencia. El título de arquitecta no se lo dan hasta el año 46 y claro, ella en esos años no puede trabajar porque está incapacitada, pero trabaja a través, ella hace sus proyectos y tiene muy buenos amigos, Aurelio Botella y Arrillaga, que ahora su nombre no lo recuerdo, que le firman los proyectos, ¿no? Aquí la ven con Aurelio Botella en los años 40 o 50 quizás ya,
Y para que vean también que la dictadura aplicaba las condenas, en el año 53, cuando se funda la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que ella tiene el carnet de asociada número 7, a ella la proponen para un cargo en la Junta y el Ministerio del Interior no lo aprueba. Entonces, la prohibición de ejercer cargos directivos, incluso en una asociación, pues efectivamente se aplica. Y ya en el año 53. Bueno, aquí ya la ven después de la guerra. Ella se casa en Valencia, nada más llegar, a principios del 37. En el año 38, también durante la guerra, nace su primer hijo, José Enrique, que fue arquitecto y estuvo después trabajando con Félix Candela en México. Y ella mantiene una muy estrecha amistad profesional pues con muchos de sus compañeros de carrera, incluso algunas de ellas a distancia. Ella fue muy amiga en particular de de Félix Candela, con quien mantuvo una correspondencia muy interesante durante los años 50, y a quien visitó en el exilio en México. Bueno, aquí ven unas fotos en la casa familiar de La Granja, que fue su primera obra. Esta es una reunión con sus antiguas compañeras del Instituto Escuela en México. Ahí están las hermanas Barnés. Esta foto me la han dado las hijas de Barnés, Barnés, que había sido ministro de Educación durante la República, Petra y Adela y Barnés. Bueno, de todo voy a ir pasando ya un poco más rápido para poder enseñarles las fotos de la obra y los dibujos de arquitectura. Pero sí mencionar también que después de la guerra, bueno, pues ella empieza a trabajar con su... A ver si quería... Sí, es que esta foto debía estar más arriba. Quería venir a esta foto. Esta es su primera obra, que es la reforma que le encarga su suegra de la casa de La Granja. Y esta foto debe ser del año 40 o del 41, por ahí. O sea, es justamente cuando estaba... pues con los juicios, porque los juicios, yo les he mostrado los datos de la purga profesional, pero los juicios fueron 3 y no se cerraron hasta los años 50, porque ahí hubo, bueno, debía ser una cosa muy complicada y hay algo que no he llegado a entender, porque parte de su expediente viajó a Valencia para juntarlo con otro que estaba ocurriendo allá y lo perdieron. Y hasta finales de los 50 no se cierra uno de los expedientes de los consejos militares. Bueno, pues esta es su primera obra y las fotos anteriores, bueno, son un poco para mostrar la vida social y las amistades que mantuvo, unas amistades muy ricas, muy cultivadas con los compañeros del colegio, compañeros de la carrera, con todo el grupo social de su marido, vinculados a la editorial Biblioteca Nueva, que era la editorial que publicaba a los buenos escritores de la época, a Baroja. Publicaron la primera edición de las obras de Freud en español, antes que ninguna otra traducción a otros idiomas, creo, si no me equivoco. Su marido iba a la tertulia de Ortega todos los días, y José Ortega Espotorno, con quien les ven aquí en esta foto, el fundador del país, y su mujer fueron grandes amigos del matrimonio, y bueno, pues todo este círculo de la intelectualidad de la época. Aquí le ven con una visita a España, creo, de Félix Candela y su mujer Dorothy. Bueno, voy a mostrarles ya, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero les voy a mostrar ya algunas imágenes y planos de su obra. Ella trabajó muchísimo, desde después de la guerra, desde el año 40 hasta que se jubiló en el año 81. Trabajaba 8 o 10 horas todos los días. Trabajaba por la mañana visitando las obras, que primero iba en tranvía y después con un 600 que se compró sin avisar a la familia y apareció un día con la sorpresa.
aparecen en los listados del Colegio de Arquitectos, del archivo del colegio, hay alrededor de 120 proyectos de ella. Pero también ha hecho la mayor parte, la inmensa mayoría en Madrid, casi todos ellos casas, grandes casas, mansiones para la burguesía de la capital, pero también hizo algunas cosas fuera de España. Hizo una casa muy interesante que luego les mostraré para su hermana Margarita, que su hermana Margarita se exilió en Nueva York, fue profesora en la Universidad de Columbia, y le construyó una casa en Long Island. Y bueno, esta es la casa de la granja. Ella se ocupaba mucho de los interiores. Una anécdota que me contó Ángela Barnés, su compañera de clase en el Instituto de Escuela, que el año que se conocieron, cuando tenían, no sé si eran 8 o 9 años, parece ser que Matilde Ucelay le dijo: yo quiero ser arquitecta, lo tenía clarísimo desde muy pequeñita, y la razón era porque los arquitectos no saben cómo se vive en una casa porque nunca están en ellas. Hace falta que una mujer sea arquitecta porque nosotras sabemos cómo se vive en las casas, desde muy chiquitita. Entonces, y esto se ve en sus casas, ¿no? Se ve este cuidado por cómo se vive en las casas, por lo que hay en las casas, por cómo disponer los interiores. Se ve en muchos detalles, en particular con el tema del almacenaje. Miren aquí todas estas estanterías que forman parte del diseño, están integradas en el diseño de la habitación. Las chimeneas le gustaban mucho, hacía unas chimeneas estupendas en todas sus casas, los herrajes. El detalle tenía una excelente relación con todos los proveedores de materiales, tenía los mejores proveedores que había en el país, y tenía una relación muy familiar con toda la gente de la obra. Toda su obra la hizo ella prácticamente sola, con poca ayuda de algún delineante a veces. A veces Aurelio Botella le mandaba un aparejador, o sea, le echaba una mano cuando necesitaba algún personal, y la llamaban Doña Matilde, la trataban con grandísimo respeto todas las personas vinculadas con la obra. Y ella decía, por ejemplo, un arquitecto que no hace las mediciones no conoce la obra. Lo hacía hasta el último detalle de los materiales, los colores, las mediciones, los dibujos. En sus dibujos ella dibujaba todo, cosas que normalmente los arquitectos no dibujan porque se señalan, a lo mejor señalan con una cruz donde va el pilar. Ella no, ella lo dibujaba todo, hasta el último detalle. Su primera gran obra fue una casa que le encargó un industrial que se llamaba Oswald, la casa Oswald, y ven ustedes pues la clase de casas que hacía, ¿no? Esta casa, que es del año 53, pues le abrió las puertas de la alta burguesía madrileña, y al principio sus clientes eran extranjeros y señoras. Las señoras estaban encantadas de que la arquitecta fuera una mujer, porque la arquitecta iba a responder mucho mejor a lo que ellas necesitaban. Entonces tuvo muchas clientas señoras para hacer sus casas, y ella lo hacía con ese, pues a diferencia de como muchos arquitectos hacen, que quieren imponer su criterio al cliente, ella tenía muy claro quién era el cliente y para quién estaba trabajando y cómo construía estas casas para las necesidades de sus clientes, ¿no? En aquella época no había muebles de cocina, en los años 40. Ella diseñaba unos muebles de cocina extraordinarios. Se ocupaba, pues, por ejemplo, entelaba las casas, ponía azulejos en los techos de las cocinas, diseñaba la disposición de los azulejos, haciendo dibujos en las cocinas, también el mobiliario, cortinaje, etc., ¿no? Y bueno, construyó muchas casas, grandes casas. Yo en el libro pueden mirarlas con más detalle, y me quería detener, a ver, como ven, bueno, es un gusto, es un estilo clásico, propio de la clientela que ella tenía, aunque también se ve que hay toques. Ella estaba perfectamente al día de toda la arquitectura moderna, tenía suscripciones a todas las revistas profesionales nacionales e internacionales, y cuando se leen, por ejemplo, las cartas, la correspondencia que tenía con Félix Candela, aparte de la parte personal, ¿no?, de intercambiarse información sobre las familias y las amistades, el grueso de las cartas tiene un contenido profesional, con una
por parte de ella y por parte de él. Y Félix Candela le da explicaciones y le hace dibujos de paraboloides y le explica cómo funcionan el paraboloide que está construyendo pues ahí en el Golfo, en Cancún, ¿no? en alguno de estos sitios. Esta es una casa, esta es la casa Barreiros, que construyó para albergar una gran colección de arte romano que tenía Barreiros en este patio. Ella echaba de menos el no haber podido construir más arquitectura moderna, ¿no? Moderna en el sentido en que usamos la palabra moderno los arquitectos. Y esto lo hizo en algunas de las pocas edificaciones no residenciales que hizo, y lo hizo en la casa de su hermana en Long Island. Y este edificio es la trefilería Harris ibérica en Vicálvaro. Pues aquí se ve muy bien el tipo de arquitectura que quizás a ella le hubiera gustado hacer si hubiera tenido la oportunidad de tener los encargos que hubiera podido tener si hubiera sido varón, probablemente, ¿no? O si no la hubieran represaliado. Aquí hay toda una cuestión interesante sobre el por qué tantas arquitectas están constreñidas a la arquitectura residencial, ¿no? Sobre si esto es algo escogido, que en parte, bueno, en el caso de ella sí es escogido, a ella le gustaba la arquitectura residencial, pero también es forzado. A ella, cuando se ven sus inquietudes de juventud, está muy claro que a ella le gustaba la vida pública, que a ella tenía una inquietud por construir edificios públicos, y se ve en proyectos que había hecho durante la carrera, y claro, esto no pudo hacerlo. Salvo algunos encargos que tuvo de tipo industrial, pero también privados, evidentemente, como este, o este otro, que es un edificio más modesto, pero también claramente arquitectura moderna. Este es un edificio que hizo en colaboración con su hijo José Enrique, usando paraboloides hiperbólicos, porque José Enrique estuvo trabajando con Candela en México, volvió con todo este conocimiento de la construcción de paraboloides hiperbólicos en hormigón armado, y construyó muchos muy buenos edificios en España, utilizando esta técnica, y alguno, como este en particular, en colaboración con su madre. Y ya, no sé si esta es la última obra que les voy a mostrar, que es una casita. Esta tiene otras caras. Esta es la casa que hizo para su hermana Margarita en Nueva York, y ven que tiene poco que ver, bueno, sí tiene que ver, pero es otra cosa con respecto a las grandes mansiones que construía para la alta burguesía aquí en Madrid. Ven, es una casa claramente moderna, ¿no? Claramente racionalista, pero con este mismo cuidado en el detalle, en el tratamiento de los armarios, los alzados interiores, la cerámica. Esta cerámica, yo creo que, si no recuerdo mal, se la llevó desde España, estos azulejos, creo haber recordado de la memoria de este proyecto. Y bueno, ya termino mostrándoles esta foto en la obra, porque ella se pasaba las mañanas aquí, en la obra, con el aparejador, imagino que será, y tú lo reconoces, es Boyer. No es Boyer, no me acuerdo del nombre, pero Sainz me traiciona, el aparejador. Y trabajando en el tablero en su casa, que aquí fue donde hizo ella con sus dos manos toda su obra, porque lo hizo la arquitectura, sí. Sí, claro. Y bueno, pues yo con esta imagen lo dejo, y lo que me queráis preguntar o decir, o lo que... Yo me he entretenido en mirar las fechas de nacimiento de muchos arquitectos, ¿no? de los arquitectos españoles de esa época más conocidos y más importantes, ¿no? Como son
Matilde Ucelay nace en 1912, Alejandro de la Soto en 1913, Fisac 1913, Sáenz de Oiza 1918, Fernández del Amo, 1914, que estos quizás son grandísimos maestros de la arquitectura, de todo reconocido, y que pasan por ser los maestros que hicieron, pues, a partir de estos años, las grandes cosas. Resulta que tienen la misma edad, o sea, Matilde tiene un año más que ellos. Yo creo que Matilde fue un poco víctima de haber corrido tanto, de haber hecho la carrera tan joven, hacer 2 cursos en uno, porque a estos arquitectos la guerra les pilló en mitad de la carrera, de forma que acabaron después la carrera. No tuvieron que posicionarse, ¿no? No tuvieron que posicionarse, y luego pues luego tuvieron encargos, porque luego curiosamente la Dirección General de Arquitectura, ¿no? Me parece, estaba escrita la Falange o algo así, pero que fue Luis Valero Bermejo el que encargó a estos arquitectos, que eran jovencitos, casi imberbes y recién terminados, que eran Sota, repito, Fisac, Oiza, etcétera, les empezaron a encargar todas las viviendas sociales. Fisac era del Opus. Bueno, Fisac era del Opus. Fisac tuvo otra trayectoria complicada, bueno, era casi un genio, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta que subyace aquí es: ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera corrido tanto y se hubiera integrado aquí? Ella habría hecho una carrera también paralela como estos, porque yo creo que tenía aptitudes, o sea, eso no te quepa duda. Y también es curioso cómo, siendo joven y una persona con todo ese ambiente progresista que había vivido, cómo renuncia de alguna manera a la arquitectura moderna y se ascribe de esa manera tan literal a lo mejor a planteamientos como más convencionales y clásicos, ¿eh? Es un poco lo que, no sé, que vosotros como expertos y como hijos, no sé qué pensáis. Para mí son las cuestiones. Bueno, yo te voy a contestar un par de cosas. Voy a empezar, ¿no? Si te parece. La primera cosa es que comparemos con la siguiente mujer arquitecta, que es casi su coetánea, que es Juana Ontañón. Y Juana Ontañón termina un poquitín después, y Juana Ontañón ejerce trabajando para el sector público, casada con un arquitecto. Este es un clásico. Mujer que no está casada con un arquitecto no hace arquitectura ni de broma en este país. Ni de broma. Ese es el primer punto. Ni hoy en día, Ni hoy en día. Salvo una o dos. Ni hoy en día. O sea que esto es lo primero. Primero hace falta casarse con un arquitecto si quieres ser mujer y ejercer tu profesión en la arquitectura en España. 100 años después. Esto es lo primero. Y Juana Ontañón efectivamente lo hizo, pero trabajó primero para el sector público y segundo con su marido. Matilde Ucelay pudo ejercer su profesión porque provenía de un medio social muy elevado, digamos, y tenía unas relaciones sociales muy por encima de lo normal, y después porque tenía un carácter y un tesón y una disciplina tremendas, ¿no? Y también con un coste personal, sin duda, ¿no? Y también el apoyo de su marido fue muy importante en el ejercicio de su profesión, porque su marido admiraba mucho y apoyó siempre en todo momento la carrera profesional de su mujer, cosa que tampoco es nada fácil. Es muy extraordinaria también, y más en esa época, lo sigue siendo hoy en día, pero en esa época muy extraordinario el papel de su marido como grandísimo apoyo a la carrera profesional de su mujer. Después, esto por un lado, ¿no? Después, en cuanto a que claudicó en sus... Yo no lo veo así. Yo creo que ella no claudicó en su digamos, su interés por la arquitectura moderna. Ella hizo lo que pudo, seguramente, ¿no? O sea, ella tenía muy limitado su campo de lo que se podía hacer profesionalmente, primero por ser mujer. Ten en cuenta en qué momento estamos. En esta época las mujeres no pueden firmar un contrato, no pueden viajar solas, no pueden trabajar solas, no pueden abrir una cuenta bancaria. Esto hasta finales de los años 70. No nos olvidemos de esto, que las mujeres no tenían derechos legales.
hasta finales de los años 70, entrada la democracia en este país, para ejercer una profesión, no tenían esa libertad. Y ella es que está ejerciendo una profesión liberal de grandísimas responsabilidades civiles, de grandísimas responsabilidades económicas y civiles. En un momento en que las mujeres no pueden ni comprar una lavadora, si la hubiera, que no había, ¿no? ¿Vale? Esto, y entonces, en cuanto al tipo de arquitectura que hace, pues hace lo que los clientes le demandan. Cuando los clientes le demandan una gran mansión clásica, ella hace una gran mansión clásica. Cuando le demandan una fábrica, ella hace la mejor fábrica moderna que sabe hacer. Cuando su hermana le pide una pequeña casa de fin de semana en Long Island, que no es tan pequeña, pero comparada con las mansiones es pequeña, pues le hace una casa moderna, que es lo que su hermana quiere, le gusta y es el gusto de su cliente, ¿no? O sea que ella se ajusta a lo que es factible, y dentro de lo que es factible hace al 150% lo mejor posible, ¿no? Y con una dedicación muy a fondo, ¿no? Yo recuerdo una frase de uno de su hijo, de José Enrique, que me dijo una vez, mi madre es como un soldado. Y dice, mi madre va y lo hace, es como un soldado, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Qué? ¿Cuántos hijos tuvo? Dos. Yo soy el segundo. Ya que mencionan a mis hijos, no, se han señalado las dificultades y es justo y no se ha exagerado casi nada. Pero hay que recordar que muchos perdimos la guerra, ¿verdad? No solo mis padres, sino otros tropecientos mil, ¿verdad? O sea que dificultades ha habido para todos. Y los que la ganaron también. O sea que en ese sentido el clima general de lo difícil, la austeridad de la patria, pues nos afecta a todos, ¿no? Y luego en todo caso, como decís, mi madre tenía mucho carácter y todas estas restricciones a las que se le sometía le importaban un pimiento, pues se las saltaban todas una tras de otra sin el menor de los problemas. Es decir, tenía una gran facilidad. Decías, ¿tenía que estudiar mucho porque era mujer? No. Tenía que estudiar mucho porque era así de egoísta. Lo hubiera hecho igual. Me quería lucirse por lo que sea, con el chueca, por lo que sea, ¿no? O sea que, no estoy mal. Por cierto, ese profesor que la tuvo 3 horas, la suspendió. Y la hizo volver en septiembre. Y luego ya aprobó. O sea, pero entonces, esta mujer era echada para adelante, tenía mucha intensidad y capacidad y amor por la arquitectura desmedida, ¿no? Sí. Y entonces, pues para ella todas estas dificultades que ha enseñado jamás las advirtió, jamás las comentó, jamás les dio importancia, jamás le obstruyeron en lo más mínimo. Hizo, como ha señalado, lo que tenía que hacer, lo que pudo hacer, hizo 100 cosas, ¿verdad? No problem, no problem. No hace falta ni ser mujer para tener muchas dificultades, ni lo contrario. Mi madre no ha vivido la arquitectura como tú, como cualquiera, otros hombres, mujeres, no pasa nada. Ahora, es verdad que, en fin, es la primera y todas esas cosas que han pasado, pues, tener muchos consejos de guerra y cosas así, sientas mal. No te deberías sin cuidado. Yo no me lo acabo de creer, Javier, aunque no se lo contara a los hijos, yo no me lo acabo de creer. Pues yo sí, porque yo la veía todos los días. Esta foto, yo estaba aquí, yo trabajaba aquí y la veía todos los días tan contenta. Una furia imposible de retener. Imposible. Eso seguro. ¿Sabes lo que pasa? Pero la verdad de fuera de la arquitectura es complicado. Era una mujer respetada y admirada por sus familiares, por su marido, por descontado, por sus amigos, por sus propios hijos y por todo bicho viviente. Porque era doña Matilde y no le tosía ni Dios. Ella no tenía problema ninguno. Pero mira, como mujer ha resuelto el problema de una manera que es muy fácil de entender. Tenía 2 muchachas, una cocinera y otra para todo lo demás, para 4 personas. Eso sí, en 105 metros cuadrados para los 4, pues una casita pequeñita. Bueno, entonces tenía mucha ayuda y luego, y por tanto, pues así resolvía el problema, ¿verdad? A la manera tradicional de cierto estamento español, ¿verdad? Y las tensiones entre ser mujer y ser una profesional, a ella no le causaron ningún problema desde niña. Y lo que hacía era
ser muy buena anfitriona, vestirse valenciana, muy buen gusto, y separar por completo la vida profesional de la vida familiar y amistosa, ¿no? Yo no estaba pensando en mujer y arquitecto, estaba pensando en el tipo de arquitectura que hacía viniendo de Burgos. Porque yo vengo de una familia donde ha habido mucho arquitecto optando por arquitectura moderna y se paga un precio, y en ese momento se paga un precio político, y hubo mucha la gente que habéis dicho aquí, que cuando había conflictos nunca se posicionaron. Estoy pensando, por ejemplo, en el pabellón de Bruselas, no se posicionaron. Tu madre hubiera sido muy complicada para ella en esa situación, a lo mejor hacer obras más modernas. Yo pienso que sí que había, otra cosa es que no te lo hablo a ti como niño, pero sí que yo estoy con ella a mí, y por ejemplo, cuando se lee, bueno, su amistad con Candela, o este dato que parece tal, que es que está suscrita a las revistas internacionales. Eso no había nadie suscrito a ninguna revista. Van der Rohe para mí, desde que tengo 4 años, es lo más importante de todo. Pero claro, pero entre todas estas fotos, de repente aparece una foto de un taller que es magnífico, parece una obra de Cabrero, que por ejemplo que es otro de esta generación, bueno, pues, pero me extraña que ella no tuviera, pues no sé, un gusto por la Bauhaus, por todo lo moderno, bueno, pero que no lo aplicara y que no peleara por otros 27 le pasaba lo mismo. Claro, era el encargo que tenía. Ella tenía otro encargo. Son profesiones liberales. Pero podía, en esas conversaciones y tertulias, podía decir, mira, vamos a hacer un sillón como el de Le Corbusier. No sé. Que ella hizo lo que le encargaban. Ella hizo lo que le encargaban. Contenta, por otra parte. Ella no se sintió disminuida por las cosas que le... Al revés, estaba agradecida, estaba sancionada. Vino aquella señora insoportable, que atendía los clientes. Las clientes eran insoportables, las mujeres igual que los hombres para cualquier arquitecto. Sí. Entonces, aquella tipa insoportable, la Oswald, le encargó a aquel caserón, oye, pues tan contenta, como si fuera tonta, tan contenta de hacer un caserón en Puerta de Hierro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Ella nunca fue, no se vio constreñida. Ahora, intelectualmente, claro que era tan nacionalista como el más pintado, por supuesto, y cuando pudo le salió. Y entonces la frustración de no hacer eso, igual que otros 27 de la época, igual, normal, todo normal, una vida normal, no una vida extraordinaria, una vida como arquitecta normal, en circunstancias dolorosas, porque es una lata perder una guerra, etcétera, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito en vida, o sea, y que además tuvo muchísimo éxito en vida. Fue muy conocida. Encima llegó Inés y le dio un premio en el último momento, pues ¿cuál es el problema? Ningún problema. El premio debió ser, ¿no? Se dio cuenta, todavía estaba ya que no se enteraba, pero cuando yo se lo conté, pues se enteró perfectamente. Claro que se enteró. Bueno, y estuvo... Y se quedó... No sé si se ha dicho que estuvo en la Bienal de Venecia, aparte del premio. Sí. Eso lo llevó... Lo llevaste tú. No, lo llevó... ¿Cómo se llama? Manuel Blanco. Hicimos una Bienal de Venecia con arquitectas en el año 2005. Y claro, entre las arquitectas, pues la primera ella, ¿no? Se llamaba en España F, nosotras las ciudades. Fue el pabellón español de Venecia en el año 2005. ¿Y qué edad tenía ahí, por ejemplo? Bueno, 90 y tantos. 93, 91. Vamos, ella no fue físicamente, evidentemente, fue su foto y vamos, fue su presencia como arquitecta en toda la exposición donde había otras arquitectas y otras mujeres representando pues todas las profesiones y actividades en la ciudad, ¿no? Era España F, España en femenino, y era pues toda la construcción de la ciudad, parte mujeres arquitectas y parte representantes de distintos sectores que tienen que ver con la construcción de la ciudad. Desde luego lo que has contado de cómo era se refleja muchísimo en esa foto, ¿no? Sí. Esa alegría que tiene ahí delante del plano, ¿no? La institución y la enseñanza está ahí, sí. Es verdad. Ahora, por otra parte, también hay que reconocer, ahora que estamos aquí en familia, era, digamos, insoportable, ¿no? También, se nota un poco del todo. Su marido lo tuvo que aguantar y sus pobres hijos, pues sufrir. Y estamos todos neuróticos, todo fatal. Es que
O sea, todo normal y por otra parte, como digo, insoportable, doña Matilde, insoportable. Una fuente de problemas mentales para todos los que estamos haciendo. Pagamos el pato, pero los demás siempre tan contentos y todo el mundo tan encantado, pero su marido y sus hijos, pues todos jodidos. El mayor heredó su ambición, ¿no? Por la arquitectura, ¿no? Sí, quería hacer un comentario sobre creo que la librería argentina, fue ella la que hizo la decoración. Sí. Y esa decoración ha existido hasta el año pasado, que el edificio, el local ha cambiado de dueño en Argüelles, y entonces lamentablemente han dejado unas estanterías, unos azulejos que imitan papel que son preciosos, pero el resto de la decoración ha desaparecido en solamente un año. Entonces no entiendo cómo no hay ningún tipo de protección, no solamente a edificios, sino también a interiores. ¿Cómo se mantiene ese problema? Pero sí que lo hay, de hecho. Es que es muy lamentable lo que pasa por ese... Ya, bueno, pero sí, ya... Bueno, ahí tú puedes hablar de este tema con más... Bueno, eso es un tema que está ahí, está en los periódicos incluso. Hubo en Madrid, pues ha habido estas famosas demoliciones hace unos años de lo que se llamaba la pagoda de Fisac, ese edificio, y una casa de Sota también, hablando, que esto hemos mencionado. La arquitectura moderna no está protegida. En la calle Doctor Arce, que han demolido. Pero fíjate, no, pero lo que dice Alberto es que si incluso edificios importantes de la historia de la arquitectura moderna se derriban, menos aún se van a proteger interiores de decoración de librerías. Ya. Sí. Sí. Es un periodo de la arquitectura que está muy poco protegido. Incluso en edificios importantes, ¿no? Como la pagoda esta de Fisac. Luego, a raíz de esas demoliciones hay protecciones. Revisiones de catálogo. El dueño de un edificio que tiene esa protección es un drama porque hay que siempre la arquitectura no dura eternamente, sino que hay una especie de que se van sustituyendo las cosas, y para ellos es un drama, porque de repente el gran negocio de tirarlo y hacer una torre de 20 plantas pues desaparece, y hay ahí un poco una polémica de hasta dónde llegamos, porque claro, aquí se está citando pues una librería que a lo mejor simplemente tienen que renovar los estantes y todo, o la librería Turner, ¿no? Esta que está aquí en Génova, que tiene como unos dodecaedros, que a mí me llama mucho la atención estas cosas, hablando de lo de antes, cómo ella de repente hace unas cosas modernísimas que no tienen nada que ver, o sea, tenía como una facilidad, yo creo que tenía unas enormes aptitudes, yo creo, y demuestra puntualmente cuatro cosas. Cuando ha podido. Cuando ha podido. Pero claro, hasta dónde se llega en ese, quién marca esto se protege, esto no, en fin, es un tema que está un poco... Bueno, la Comisión de Patrimonio. ¿Cómo se conserva su trabajo? ¿Tú has visto todas estas casas? No, he visto solo algunas, no he visto la mayoría, no las he ido a ver, no. Pero existen. Sí, se conservan muchas. Se conservan muchas, sí. La de Long Island creo que no. Creo que esa no. Pero sí, estas. ¿Por qué ella no quiso nunca, no sé, montar un estudio, no digo un super estudio, pero un estudio con 4 o 5 personas, 8 personas? Pues eso no sé responderlo, pero yo creo, no se le pasa por la cabeza, mira, arquitectura moderna, mira, ahí está la maquinaria, y solita. La mesa camilla. Que no se le pasó, yo creo que eso es un reflejo de la sanción, el tal, se privatizó. O sea, era una mujer efectiva que participaba en la vida pública y hacía sus politics como cualquiera, por lo menos, ¿no? Sí. Pero como la zumbaron, pues dijo, se acabó. Lo público se acabó, incluido la colaboración. Tenía amigos arquitectos, pero no se le pasó por la cabeza, y yo creo que estaba recluida, autorrecluida. Se autorrecluyó como eso sí fue una restricción. Pero es igual, ella se construyó su caparazón y se acabó, y disfrutó de ello sin problemas. O sea que no he echado de menos sus colegas y tal, con los cuales hablaba, se escribió lo que fuera. O sea que eso yo creo que es un reflejo de la situación, la sanción y todo lo demás. Una cosa traumática que marcó un poco su vida. Eso, todo ese tema de... Sí, la cerró a lo público, ¿no? Sí, que no había en el calafón allí en Madrid. Muy bien. Muy bien, pues...